Gracias por recibirnos en tu casa, mi querido Octavio. Davis, para los amigos. Con mucho gusto. Me gustaría platicar, tienes muchas anécdotas, muchas historias, pero me gustaría platicar sobre tu aportación o tu participación en la difusión cultural de Mazatlán. En un Mazatlán, pues en el que no había prácticamente nada, pues en los 50, 60, 70, por ahí, ¿no? Sí. Entonces tú fuiste un promotor importante de la creación del premio de poesía Clemencia Isaura. Cuéntanos un poco de esa época. Bueno, como te digo, inicialmente era un concurso de poesía y varios años. Yo empecé a estar en los Juegos Florales, yo creo que en 1967, 68. Y había una participación abundante, pero la cantidad, pero la calidad era escasa. Y entonces llegó un momento dado, un año, no recuerdo cuál, 70, 71 tal vez, en que era tan deficiente la calidad de los trabajos, poemas que enviaban, eso, que decidimos declararlo nulo. Y entonces yo le propuse al gobierno, esa misma vez le dije la recomendación que les daba de que lo declaráramos desierto, el concurso de poesía, que fundáramos una cosa que se llamaría el Premio Mazatlán de Literatura y que tendría como por objeto premiar algún libro que se hubiese publicado el año anterior a la celebración de los ¿Cómo se sigue haciendo ahora? Sí, pues no, sí, creo que sí. Sí. Y entonces se le dotó por el gobierno del estado, cogieron la idea muy bien. Es más, en ese entonces, no recuerdo si era secretario de gobierno Fortunato Álvarez Castro o era Francisco Rodolfo Álvarez Faber, el primero amigo y compañero mío de la facultad, a quien dejó la carrera, y años después, cuando yo vivía en México y daba clases en la facultad, lo examiné en su examen profesional. Y Francisco Rodolfo, pues era primo hermano, muy amigo mío además. Entonces uno de ellos dos creo que fue Francisco Rodolfo, le entusiasmó la idea, se lo recomendó al gobernador, el gobernador estuvo totalmente de acuerdo, y a partir de entonces nació el Premio Mazatlán de Literatura, que estuvo dotado inicialmente con un premio de 20,000 pesos. Yo supongo que ya eso es mucho más ahora actualmente, ¿no? Pero fue una época importante porque siendo Mazatlán todavía un puerto pequeño que no tenía gran relevancia nacional, vinieron personajes de la literatura muy importantes como mantenedores o como premiados, ¿no? Mira, en una ocasión había yo invitado como mantenedor a Carlos Fuentes. A Carlos lo había conocido yo en México y en París. No era amigo mío, pero nos conocíamos. Y era una ocasión que estaban haciendo una película en Durango, creo que se llamaba Gringo Viejo, basada en una obra de Carlos. Sí, claro. Se vinieron un grupo a pasar un fin de semana aquí en Mazatlán y los atendí, nos hicimos amigos. Entonces le pedí yo a Carlos que viniera como mantenedor. Y en ese entonces algo sucedió, hubo un conflicto estudiantil y el gobierno intervino, por así decir, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y pues fue sonado el caso. Y entonces Carlos me habló y me dice: no puedo ir, no puedo aceptar esa invitación y ese premio, pues había ganado el Premio Mazatlán de Literatura Carlos de un gobierno opresor de los estudiantes. Y caray, pues me quedé yo, y me dice: pero mira, te voy a enviar a mi esposa para que vaya en representación mía, y si es necesario, si quieres, ella explica algo o alguna cosa. La esposa de Carlos era en ese entonces, no sé, creo que tuvo otras, era una actriz, me parece que se llamaba Rita Macedo. Sí. Y efectivamente ella vino. En lo particular, pues platicamos con el secretario general de gobierno, se le explicó la cosa, no le quise pedir a ella que interviniera, se subiera a hablar a todo el público, etcétera. Probablemente no estaba preparada para eso, no sé, pero se los expliqué yo, les dije que estaba la esposa, y Carlos Fuentes agradecía muchísimo,
pero que por esa razón no podía aceptar el Premio Nacional de Literatura. Y la gente pues aplaudió mucho. Como que le gustó la actitud. Carlos, en apoyo a la universidad. En apoyo a la universidad, sí. Pero fuera de eso nunca tuve problema en el tiempo que estuvo yo. Yo ya después de que pasamos de las flores naturales del poema a los Premio Mastrán de Literatura, en ese caso el jurado del Premio Mastrán de Literatura lo integraban gentes de México también. Creo que yo era el único de que era aquí de Mazatlán, a quien invité desde la primera vez y siguió varias veces formando parte del jurado y me ayudó mucho, era Raúl Cervantes Ahumada. ¿Cómo no? Era un distinguido jurista de Guasave, por allá, ¿no? De la Mole, cerca de Guasave, ¿no? Por ahí sí, y era muy amigo mío. Había sido maestro mío, pero nos conocíamos muy bien. Él era doctor en Derecho también, aunque él fue honoris causa. Yo creo que el primer doctor en Derecho que hubo, por haber estudiado hasta el doctorado, fui yo, aquí en Sinaloa. ¿El primero en Sinaloa? En Sinaloa. Sí, en Sinaloa. Sí, es que no en más partes, porque pues en las facultades aquí no había todavía estudios de doctorado. Incluso en México, pues hasta por allá por los 60 se empezó a redactar cursos. Me contabas también que tú fuiste muy amigo de Porfirio Muñoz Ledo, que incluso lo trajiste para acá. Sí, pero fuimos amigos, te decía, en la carrera. Fuimos compañeros del primer año al último año y fuimos amigos cercanos. Me acuerdo que en aquel entonces Porfirio y otro grupo, entre ellos Carlos Fuentes, crearon una revista que se llamaba Medio Siglo, que la publicaban pues ese grupo con apoyo de la Facultad de Derecho, que les daba un apoyo para la publicación y todo, y era muy buena revista. Y además con un contenido muy bueno y muy joven. Sí, participaban fundamentalmente gentes intelectuales, pero que eran jóvenes. Eso lo caracterizaba. Entre ellos Porfirio Muñoz Ledo, que luego se destacó mucho en la política. Y se llamó Medio Siglo porque éramos la generación 51, o sea, empezando el medio siglo. Sí. Muy buena revista fue. Y él vino a Mazatlán, lo trajiste a Mazatlán. Aquí sí, cómo no, aquí él vino. ¿En calidad de que vino de mantenedor? De mantenedor. De mantenedor de los Oflores. Sí. Y pues el mantenedor en aquel entonces lo único que hacía era dar un mensaje, dirigir unas palabras, una pieza oratoria, ¿no? Del contenido libre que le escogiera, que fuera de cierta actualidad y relativo, por supuesto, a cosas culturales, ¿no? Y pues todo el mundo que vino como mantenedor siempre lo hizo muy bien. Sin duda, el Premio Mazatlán de Literatura puso al puerto en el concierto nacional, porque Mazatlán pues en aquellas épocas no era muy visible pues como destino turístico, como ciudad, pues sí, puerto, era de los menores, ¿no? Y el concurso de poesía que se organizaba pues era completamente doméstico, local, ¿no? Sí. Participaban muchas gentes, ¿sí? Aunque era un Mazatlán chiquito, pues tendría Mazatlán 50, 1000 habitantes, algo así. Pero fácilmente se recibían entre 50 y 100 poesías que mandaban para revisar. Muy malas. Muy malas. A lo mejor uno mandaba varias, ¿no? El mismo. Con esos seudónimos y eso. Sí, sí, sí. Y hasta que llegó ese día que le dije yo a la mejor don Nacho Castelo, es imposible dar el premio. No hay ninguna manera. Y entonces me ocurrió eso de hacer el Premio Mazatlán de Literatura y pegó. Y ahí sí. Y luego fundaste también el Colegio de Notarios, fundaste el Colegio de Abogados Genaro Estrada y muchas instituciones más que ahorita nos vas a ir contando. No, ¿qué te diré? Soy
miembro académico de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, correspondiente de la española. No sé, de repente me llegó ese nombramiento aquí. Creo que nos nombraron a 2 gentes en Sinaloa. ¿Cómo fue que se reunieron para fundar primero el Colegio de Abogados General del Estado y luego el Colegio de Notarios? Sí, fundamentalmente yo convoqué a un primer grupo de amigos, les gustó la idea, juntos redactamos lo que serían los estatutos, incluyendo básicamente el objetivo, que era por supuesto velar por los intereses del gremio y estudiar, profundizar en los problemas jurídicos y sociales que se presentaran, etcétera, lo que es típico de una asociación de esa naturaleza, ¿no? Y te digo, el Colegio de Abogados Genaro Estrada lo hice porque había un grupo muy cerrado de abogados en Mazatlán, eran pocos, unos cuantos, 6 o 7. Existía el Colegio de Abogados de Mazatlán, pero no invitaban a nadie. Mira, desde que se fundó el Colegio de Abogados Genaro Estrada, luego fue presidente del Colegio de Abogados de Mazatlán. Cuando vieron eso, Ramiro Flores Quesada sigue siendo presidente, Ramiro. Hasta la fecha. Hasta la fecha, no ha entrado nadie. Es muy amigo mío, sí, es muy buena persona, etcétera. Y luego fundaste el Colegio de Notarios. El Colegio de Notarios, sí. Que también eran poquitos. Éramos también pocos, pero ahí sí, todos los notarios que veíamos entonces en Mazatlán, que éramos relativamente pocos, formamos parte del colegio luego. Inclusive los viejos notarios se unieron con ese Colegio de Notarios. Hubo uno nada más y hasta la fecha sigue habiendo un Colegio de Notarios. No sé actualmente quién lo dirige, yo lo dirigí muchos años. Creo que el que está al frente es un muchacho joven, el Fernando García Sáiz, que es hijo del doctor Sáiz García. García Sáiz, sí. Sí, un muchacho joven, sí, con las nuevas generaciones de sí, lo conozco. Que están al frente. Es hijo de... El papá era médico cardiólogo. Médico cardiólogo, exactamente, sí. Sí, lo conozco bien a García Sáiz. En aquellos años yo ayudé mucho a varios notarios para que hicieran notarios. Entre ellos José Luis Ureña, Francisco Rodríguez Piñón, Augusto Vasconcelos Ortiz, que ya murió, se fue a México, murió después. Y entonces ellos me ayudaron mucho a fundar el Colegio de Notarios. Pero además participaron el licenciado Osuna Yosuna, el licenciado Osuna Guerrero, el licenciado Rivera Soto, que era mi papá, que era notario también. Todos se unieron con entusiasmo dentro del Colegio de Notarios. Y creo que en el Colegio de Notarios sigue siendo el único y siempre dirigido por gentes entusiastas como Fernando García Sáiz, que señalabas ahora. Tengo entendido también que tú participaste de alguna manera con un grupo de abogados como asesores para el Tratado de Libre Comercio. ¿Es correcto? Pues hasta cierto punto, a través del National Law Center for Inter-American Free Trade que te digo, cuando entonces estaba por entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio, se estaba cocinando, o eran los primeros años de su vida, y participé yo por aquella casualidad de que estaba precisamente viendo eso, un grupo de abogados de Arizona y un grupo de abogados de Sonora, y me invitaron a mí a dar una plática, una conferencia, pues a ese grupo, a sabiendas de que era lo que perseguían. Y entonces el que era el director del National Law Center for Inter-American Free Trade era el doctor Boris Kosolchik, a quien yo había conocido en Luxemburgo en 1957 o 58, en un curso de Derecho Comparado, en una universidad internacional de ciencias comparadas, que se mudó a Estrasburgo. Casi todas las instituciones que estaban en Luxemburgo, al crearse la Unión Europea y desde instalarse el Parlamento de la Unión Europea en Estrasburgo, se mudaron para allá, o para Bruselas, en donde está el poder ejecutivo, por así decir, de la Unión Europea, ¿no? Entonces yo tuve esa participación, pero digo, hice el proyecto aquel de documentos jurídicos
que fueran útiles en los 3 países, Canadá, los Estados Unidos y México. Lo publicaron ellos. Era nada más una serie de, por así decir, formatos de documentos jurídicos necesarios, útiles para el comercio entre las 3 naciones, como poderes, fundaciones de sociedades, etc. Y lo más interesante que tenía es que estaba en los 3 idiomas. Lo hice en español, por supuesto, sin problema, ya en francés menos, y en inglés, no, en francés más o menos, tenía más conocimiento de francés que en inglés, pero lo hice con cuidado y preguntando, preguntándole a amigos de allá de Estados Unidos o de Europa. Pero pues ya pasaron muchos años. Pero pasaron muchos años, pero sigues activo, sigues yendo a tu despacho todos los días. Voy al despacho, pero voy un rato nada más. Pero vas todos los días. Más por recomendación médica. Me dicen, hágalo todo lo que pueda, me dicen. Para distraerse, para atender, sigues atendiendo casos ahí en la notaría. No, ¿ya no? Atiendo amigos que tienen problemas. Por ejemplo, ayer fue Chema Hernández, traía un problema quería hacer unas donaciones o algo así. Me va a visitar, que lo aconseje, es amigo, lo hago con gusto. Pero ya para hacer las escrituras, algo le digo, ve con otro notario. Con otro notario, sí. No, está pendiente de esto, ¿no? ¿Tú has visto de alguna manera la evolución de Mazatlán durante varias décadas? ¿Cómo la sientes ahora? ¿Qué ves en este Mazatlán actual? Bueno, yo siento que Mazatlán ha evolucionado favorablemente, fíjate. Lamentablemente, pues es difícil decir esto en Sinaloa, en todo México, en realidad, por la cantidad de violencia que hay. Yo ahora no podía leer el periódico, no alcanzo a distinguirlo. Entonces una de mis hijas me lee los periódicos, el Debate y el Noroeste. Incluso del Noroeste yo fui socio fundador cuando creamos el Noroeste, que vinieron unas gentes de Culiacán a invitar a algunos de Mazatlán para que creáramos el Noroeste. Aquí el Noroeste ya existía en Culiacán. Y vino el Mapicotier, Jorge del Rincón. Jorge del Rincón, por supuesto, muy importante los dos. Y fundamos Noroeste. Desde entonces yo tuve unas pocas acciones y ahí me he quedado con ellas. Nunca nos han repartido un centavo de honorarios. Pero ahí estás. Ni siquiera la suscripción me la regalan. La tienes que pagar. Sí. Pero pues lo leo con mucho cariño. Por claro, por lo viste crecer. Lo hicimos no para lucrar, sino para tratar de dar un servicio, siendo un periódico que fuera independiente en los tiempos del PRI. Sí, y el Noroeste, cuando lo fundamos, no dependía del PRI, ni de los encargos, ni de las órdenes del PRI. Sí, de alguna manera para contrarrestar a la cadena de los soles del general García, del coronel García Balseca, ¿no? García Balseca estaba el Sol del Pacífico, no sé si todavía existe. El Sol de Mazatlán se llama ahora, pero es de la misma organización editorial mexicana, ¿no? Que normalmente se cargaba al gobierno, ¿no? Sí. Y entonces el Noroeste vino como para equilibrar esa parte, ¿no? En aquel entonces sin duda lo hizo. Ahora lo veo un poco más tibio, tal vez es menos necesario ahora, aunque siento que pues hasta cierto punto estamos regresando en algo a los tiempos del PRI, con la 4T, que pues está concentrando, como tenía el PRI, mucho poder en manos de uno de los poderes. Y hace daño tanto poder, ¿no? ¿Sabes? Hace daño tanto poder. Hace daño, sin duda. Porque eso te lleva al totalitarismo, a la dictadura inclusive, ¿no? Es decir, ahorita yo creo que ya tenemos un régimen autoritario, indudablemente, ¿no? Aunque pues yo, en general, los ciudadanos que no intervenimos tal vez en la cosa pública, en la cosa que interesa a la prensa o eso, yo nunca he sentido
nada en lo personal, ningún problema, pero pues hay otras gentes que opinan de otra manera, que dicen que ya el gobierno es muy poderoso, está ejerciendo muchas presiones, etcétera. Ya es una lucha que por mi edad no me toca a mí. Sí, tengo más de 90 años. Más de 90 años, sigues activo, que es una maravilla. Pero estamos viviendo o viendo o enterándonos, Octavio, de situaciones nunca vistas, pues, o sea, el país es como un cementerio del que todos los días aparecen muertos por todos, una cosa espantosa. Para las nuevas generaciones, a las que vienen detrás de nosotros, va a tocar esa situación, ¿no? Sí. Yo me entero, por ejemplo, que incluso a través de los periódicos, que incluso aquí en Mazatlán balearon en tal parte a 4 o 5, etcétera. Aquí menos que en Culiacán, ¿verdad? Pero Culiacán es una cosa pavorosa lo que está pasando realmente. Es un país que desconoce uno. México no era así. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en México, yo empecé a estudiar en 1951. En México podías ir por la calle a medianoche sin ningún problema, sin ningún temor. Había incluso un restaurante que se llamaba Noche y Día, que estaba ahí en Insurgentes y Reforma, por ahí, un restaurancito chiquito, se llamaba Noche y Día porque estaba abierto las 24 horas. Que serían de los pocos que habría, sí. ¿Verdad? No sé si existe todavía. No sé, no creo. Estaba por ahí cerca del Ángel, donde se cayó. ¿Qué ves? ¿Qué alcanzas a ver, Octavio, de lo que viene o de por dónde puede transitar este país para recuperar por lo menos esa paz que disfrutamos durante muchos años, ¿no? Pues probablemente lo que tengamos que hacer, no sé, para ir. Es difícil porque no es una cosa que me planteo, pero probablemente necesitamos politizarnos un poquito más, tratar de intervenir y de hacer ver a las instituciones políticas actuales que, pues sobre todo que no estén extinguiendo aquello que con tanto trabajo se había creado, los institutos como el INAI, etcétera, que están desapareciendo y que pues habían nacido entre los 90 y principios de este siglo y actualmente ya casi no queda ninguno. Imagínate la información que proporciona el gobierno. Antes lo proporcionaba el instituto del INAI, el Instituto de Acceso a la Información y la Cultura, no sé qué, y ahora se lo tienes que pedir el propio gobierno. Es que la información sobre el gobierno, pues estás obligado a sesgado al propio gobierno cuando es juez y parte del gobierno. Entonces, seguramente tienes mucho de qué sentirte orgulloso, pero si me pudieras mencionar algunas de las acciones que hiciste a lo largo de tu carrera profesional, por Sinaloa, por Mazatlán, ¿con cuáles te quedarías? Pues, ¿qué te diré? No creo que haya nada que yo me tenga que sentir orgulloso, como te digo. O satisfecho, ¿no? Decir, logré algunas cosas, ¿no? Pues logré básicamente tal vez lo que recuerdo con más cariño es esa cosa de que nos integramos los abogados en el nuevo colegio. Todos tenemos una esperanza de que las cosas mejoren, ¿no? Sí. Entonces no sé si quieras mandar un mensaje en ese sentido. Pues ojalá y de veras las cosas mejoren, como dices tú, ojalá y pues los jóvenes sean entusiastas. No es hora de conformismo, yo creo que es una hora en que México requiere de la participación activa. Hay que evitar que se continúe concentrando tanto el poder político y al mismo tiempo el económico, porque la cantidad de fondos que está destinando el gobierno para distribuirlo entre los necesitados, que eso es bueno. Sin embargo, lo hacen con miras clientelares, básicamente
pues tener más gente que nos apoye y pues que luchemos todos un poco. Por la Alianza Francesa conocí a François Mitterrand, que era presidente de Francia entonces, y entonces vino a México, a la Alianza Francesa, a una cosa que iba a inaugurar. Luego te voy a contar de otros que conocí. Pero con François Mitterrand estuvimos mi mujer y yo platicando como una hora. Él mismo estaba muy entusiasmado porque éramos jóvenes entonces, te hablo de 60 o 70 años, no sé cuántos, ¿no? 60. Y estaba platicando muy entusiasta Mitterrand. En otra ocasión me invitaron de la embajada también a una recepción que se iba a dar un 14 de julio, que es el aniversario de la Revolución Francesa, por así decir, la independencia, una cosa equivalente a la independencia que se celebra en Francia. Y estuvo Charles de Gaulle. Y entonces se hizo una fila todos para saludar a de Gaulle. Entonces me tocó conocerlo. Y en otra ocasión había yo ido a negocio a México, a negocio pues de clientes míos en cosa profesional, y me hospedé en un hotel que se llamaba Camino Real. Y entonces estaba tomé un elevador para subir a algún piso, y Ben se subió también, y me quedo viendo y le digo: señor presidente, mucho gusto. Era Valéry Giscard d'Estaing, que había sido, era presidente de Francia. Entonces, cuando menos, y conocí también a Sarkozy en otra ocasión también, que vino para una cosa de alianza, y me invitaron, y a mi mujer, por supuesto, y nos alborotó mucho ir, fundamentalmente porque iba su esposa, que era una mujer guapísima, que se llamaba Carla Bruni, pero muy, muy linda, muy bonita. Me llamó la atención que una mujer tan bonita como Carla Bruni se hubiera casado con un hombre tan feo. Muy feo. Pero bueno, el presidente de Francia. De tu generación, David, ¿quiénes todavía están con nosotros? ¿Qué? ¿Quiénes están todavía de tu generación, de tu edad, en Mazatlán? Yo creo que nadie. ¿Serás el mayor de todos ahorita? He tratado, porque tengo una lista que conseguía en internet de integrantes de la generación 51 de abogados, y en algunos vienen teléfonos, y de algunos que conocí yo con mis compañeros los he buscado, no existen, ya no contestan. Además, media la siguiente circunstancia: yo era el más joven de mi generación en la escuela. Yo llegué muy joven a estudiar, tenía 15 años, acababa de cumplir 16 cuando entré a la facultad, porque doblé año aquí en la preparatoria. Por cierto, con la oposición de quien era el director de entonces, que era el licenciado Álvarez, que además era tío político mío. Y entonces fue una cosa muy curiosa, porque se crearon, por así decir, dos bandos en la preparatoria aquí, los que me apoyaban mucho para que yo me dedicaba yo a presentar exámenes a título de suficiencia que había entonces. O sea, no necesitabas haber cursado nada, nomás necesitabas demostrar que eres alumno de la escuela, que si tú sentías que tenías conocimientos podías pedir el examen a título de suficiencia. Entonces te preguntaban lo que querían, no era cosa de fichas. Y entonces, en un momento dado, tenía que hacer el examen de lógica, que era una de las materias de quinto año, y el profesor era mi tío, Leonardo Álvarez, que él estaba en contra porque decía que iba a sentar un mal precedente, eso que iban a querer doblar año muchos. Entonces, como no me quiso examinar, me fui a Culiacán, a lo que era el Colegio Civil Rosales, me presenté el examen también a título de ciencia, me lo traje y fue con mi tío y dije: aquí está la boleta. Llegaste muy joven. Y ya me examinaron los demás. Entonces, yo iba relativamente joven en
los estudios, como íbamos todos en aquel entonces, pero con eso llegué mucho más joven y era el más joven de mi generación. Entonces, algunos que eran muy amigos míos, como por ejemplo uno de ellos vivió, porque yo los recomendé, yo estaba en Europa, entonces trabajó con mi papá, García Rojas, se llamaba Gabriel García Rojas, tipo muy inteligente, muy bueno. Él era 4 años mayor que yo. Y así, bueno, Porfirio era 1 año y medio, 2 años mayor que yo. ¿Cuántos años me dijiste que tienes? ¿Mande? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 90. 90. Sí, voy para 91, ¿no? Yo la semana entrante voy a tener el 4º bisnieto. Fíjate. Tengo 4 hijas, 5 nietas, 3 bisnietas y ahora van a ser el bisnieto. Pues muchas gracias. Me dio mucho gusto verte, Mario.